Celia Cruz es conocida en todo el mundo por su gran sonrisa, su voz poderosa y su famoso azúcar. Pero detrás de todo ese brillo, existen momentos difíciles que marcaron profundamente su vida. En el video de hoy, vamos a hablar de 10 aspectos trágicos de la vida de Celia Cruz, situaciones que pocos conocen pero que muestran la fuerza y el coraje de esta gran artista. Si te gusta descubrir la historia detrás de las leyendas de la música, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones y acompáñame en cada detalle. Empecemos. La vida de Celia Cruz cambió para siempre en 1960, aunque en ese momento ella no imaginaba la magnitud de lo que estaba por venir. Se encontraba de gira en México con la Sonora Matancera, el grupo que la había llevado a recorrer diferentes países y a recibir el cariño de miles de personas. La música era su casa, su refugio y su forma más natural de expresarse. Sin embargo, mientras cantaba y celebraba con su público, la situación política en Cuba se volvía cada vez más rígida. Nuevas reglas, controles estrictos y un ambiente de incertidumbre afectaban a artistas, trabajadores y familias enteras. Cuando la gira terminó, surgió la duda sobre regresar a Cuba o permanecer fuera por un tiempo. Celia y varios de sus compañeros decidieron quedarse por precaución, confiando en que pronto podrían volver sin problemas. No era un plan definitivo. Era una espera, una pausa necesaria mientras observaban cómo evoluía la situación en su país. Pero aquella pausa se transformó en una ruptura inesperada. Poco después, el gobierno cubano anunció que Celia Cruz no tenía autorización para regresar. La noticia llegó de manera fría y directa, sin una explicación personal, y cayó sobre ella como un golpe imposible de evitar. El sentimiento de perder su patria marcó profundamente su vida. Cuba no era solo el lugar donde había nacido. Era donde había aprendido a cantar, donde había construido sus primeros sueños y donde vivían sus recuerdos más íntimos. Las calles de La Habana, los aromas de la comida casera, los vecinos conversando en las esquinas y las voces familiares de su infancia formaban parte de su identidad. Todo eso quedó distante de un día para otro, como si hubiese sido encerrado en una memoria que ya no podía tocar. Aunque encontró oportunidades en Estados Unidos y recibió apoyo de una nueva comunidad de admiradores, Celia cargaba una nostalgia silenciosa. En entrevistas explicaba que el exilio era una herida abierta, algo que no sanaba con el tiempo. Sobre el escenario mostraba alegría, fuerza y carisma, pero dentro de ella permanecía la tristeza de no poder volver a la tierra que amaba. Cuando interpretaba canciones tradicionales cubanas, la emoción le invadía, porque cada verso despertaba recuerdos que no podía recuperar. La distancia también separó a Celia de gran parte de su familia. Muchos parientes permanecieron en Cuba, y comunicarse con ellos era difícil. Las cartas tardaban semanas, a veces meses, y llegaban con pocas noticias. Ella guardaba cada mensaje como un tesoro, tratando de mantener vivas las conexiones que el tiempo y la política habían complicado. Aunque siempre conservó la esperanza de regresar algún día, con los años comprendió que aquella posibilidad se alejaba cada vez más. A pesar del dolor, Celia siguió adelante con una fuerza admirable. Continuó cantando, creciendo profesionalmente y llevando su voz a nuevos rincones del mundo. Su energía en los escenarios contrastaba con la tristeza que llevaba dentro, pero también demostraba su determinación para no dejar que la nostalgia la venciera. Ese camino emocional abriría paso a otra pérdida aún más dolorosa, una que tocaría su corazón de una forma profunda y permanente, y que marcaría el siguiente capítulo de su historia. La noticia llegó a Celia Cruz en 1962, cuando ya estaba establecida en Estados Unidos y empezaba a construir una nueva vida lejos de Cuba. Su madre, Catalina Alfonso, había enfermado gravemente en La Habana, y la familia hizo todo lo posible para avisarle. Aunque Celia mantenía la esperanza de obtener permiso para viajar, sabía que la situación política complicaba cada solicitud de entrada. Aún así, pidió autorización esperando que, por tratarse de un asunto familiar, las autoridades serían más comprensivas. La respuesta fue negativa. No hubo una explicación detallada, solo una prohibición firme que le impedía pisar la isla. Este rechazo dejó a Celia devastada. Su madre había sido una figura esencial en su vida, una mujer que siempre la apoyó, incluso cuando muchos dudaban de que la música pudiera convertirse en una carrera estable. Recordar esos momentos hacía que la distancia se sintiera todavía más dolorosa. Catalina había estado presente en cada etapa de su crecimiento, alentándola a cantar y enseñándole que la disciplina era clave para alcanzar cualquier sueño. Cuando la noticia del fallecimiento llegó,
Celia quedó en silencio por largos minutos. No podía creer que la única posibilidad de despedirse se había perdido para siempre. No habría un abrazo final, ni palabras de agradecimiento, ni una última conversación. La impotencia se instaló en su corazón, y ese dolor la acompañaría durante toda su vida. En entrevistas posteriores, Celia contaba que nunca pudo superar completamente ese vacío, porque nada compensaba la ausencia de un adiós. Para enfrentar esa tristeza, se refugió en la música. Cada presentación se convertía en un espacio donde podía liberar sus emociones y transformar su sufrimiento en energía. Aunque sonreía en el escenario, quienes la conocían de cerca sabían que, antes de cada show, pasaba minutos respirando hondo y recuperando fuerzas. Era una forma de seguir adelante sin permitir que la tristeza la detuviera. Con el tiempo, cantar dejó de ser solo una profesión y pasó a ser un método para sanar lentamente el corazón. La pérdida de su madre también la unió más a su esposo, Pedro Knight, quien estuvo a su lado en los momentos más difíciles. Él la escuchaba, la consolaba y la animaba a seguir cantando, recordándole que Catalina habría querido verla fuerte. Esa compañía constante se transformó en un apoyo fundamental para que Celia continuara creciendo como artista y como persona. Su relación con Pedro se fortaleció, y juntos enfrentaron los nuevos desafíos que la vida les presentaba. Aunque el dolor nunca desapareció por completo, Celia aprendió a convivir con él. Cada vez que hablaba de su madre, su voz se tornaba suave, como si regresara por un instante a los recuerdos de su infancia. Esa mezcla de nostalgia y fuerza la acompañó en sus siguientes pasos, preparándola para otras pruebas que marcarían profundamente su historia. Con los años, Celia entendió que cargar ese dolor no significaba detener su vida, sino honrar a su madre con cada paso. Continuó trabajando, viajando y llevando la música cubana a nuevos públicos. Ese proceso también abrió espacio para nuevas dificultades, desafíos que pondrían a prueba su fortaleza y marcarían el rumbo de los siguientes capítulos. Cada experiencia moldeó su espíritu y reforzó la determinación que siempre la acompañó. Después de la muerte de su madre, Celia Cruz tuvo que enfrentar otra realidad dolorosa que marcaría gran parte de su vida, la separación prolongada de su familia en Cuba. Aunque su carrera crecía con rapidez y su nombre comenzaba a ser reconocido en diferentes países, Celia llevaba un peso constante en el corazón. Aquella distancia no era solo física, sino también emocional, y se convertía en un recordatorio diario del precio que había pagado por su decisión de no regresar a la isla. La comunicación con sus familiares era complicada y lenta. En aquellos tiempos, las cartas tardaban semanas en llegar, y muchas veces contenían información incompleta o demasiado breve. Celia leía cada palabra con enorme cuidado, como si buscara en cada línea un pedacito de la vida que había dejado atrás. Algunas cartas la llenaban de esperanza, pero otras la dejaban inquieta, especialmente cuando notaba silencios o ausencias que no podía explicar. Aún así, aquellas cartas eran su vínculo más directo con su hogar y se convirtieron en pequeños tesoros que guardaba con cariño. Los días especiales también se volvían difíciles. Los cumpleaños, las festividades y las reuniones familiares pasaban sin su presencia. Celia intentaba mantener las tradiciones cubanas en su nueva vida en Estados Unidos. Cocinaba platos típicos, escuchaba música de su infancia y decoraba su casa como lo habría hecho en La Habana. Sin embargo, ninguna celebración se sentía completa. Faltaban las risas compartidas, los abrazos cálidos y las conversaciones llenas de historias familiares que siempre la habían rodeado. A pesar de la distancia, Celia nunca dejó de apoyar a sus familiares. Siempre que podía, enviaba regalos, ropa y ayuda económica, asegurándose de que sus seres queridos tuvieran mejores condiciones de vida. Cada envío era una forma de demostrar que, aunque estuviera lejos, su amor permanecía intacto. Su familia respondía contándole novedades, recuerdos y mensajes de cariño que la hacían sentir acompañada incluso en los momentos más solitarios. Con el paso del tiempo, algunos miembros de su familia lograron salir de Cuba y reencontrarse con ella. Esos encuentros eran profundamente emocionantes. Celia los recibía con abrazos largos y lágrimas que revelaban la mezcla de alegría y alivio que sentía. Sin embargo, no todos pudieron emigrar, y la incertidumbre sobre el bienestar de los que permanecían en la isla seguía acompañándola. Cada carta que llegaba provocaba en ella una mezcla de esperanza y temor. En medio de ese escenario emocional complejo, Celia encontraba fuerza en la música. Los escenarios se convirtieron en su espacio para liberar emociones y transformar la nostalgia en energía.
Cuando interpretaba canciones cubanas, el público podía sentir la emoción que salía de su voz. Muchos admiradores la abrazaban después de los conciertos, diciéndole que ella era un símbolo de la identidad cubana lejos de casa. Aunque el dolor de la distancia nunca desapareció por completo, Celia decidió avanzar con determinación. Sabía que su familia se sentía orgullosa de su éxito y que deseaba verla brillar. Por eso, ponía su alma en cada presentación, grabación y viaje. Sin embargo, el destino aún le tenía preparadas nuevas pruebas que desafiarían su fortaleza de una manera inesperada y que marcarían el siguiente capítulo de su historia. Antes de convertirse en una de las voces más queridas del mundo latino, Celia Cruz tuvo que superar obstáculos que marcaron profundamente su trayectoria. Aunque hoy su nombre representa fuerza, talento y alegría, sus primeros años como cantante estuvieron llenos de desafíos que pocos imaginan. Uno de ellos, quizás el más constante y doloroso, fue la discriminación que enfrentó por ser una mujer negra en un ambiente dominado por hombres. Cuando Celia comenzó a presentarse en concursos y programas de radio en La Habana, su voz ya llamaba la atención. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar su talento. Algunos productores dudaban en darle oportunidades porque no encajaba en el perfil que querían mostrar. En aquella época, la industria musical solía dar prioridad a cantantes blancas, consideradas más comerciales. Celia sabía que tenía una voz poderosa, pero descubrió pronto que eso no siempre bastaba para abrir puertas. A pesar de esas barreras, ella no se rindió. Se preparaba con disciplina, estudiaba cada canción y se entregaba por completo en cada presentación. Pero incluso cuando ya comenzaba a destacar, seguía enfrentando comentarios despectivos. Algunas personas afirmaban que la Sonora Matancera necesitaba un vocalista hombre y no una mujer negra. Otros aseguraban, sin fundamento, que el público no aceptaría verla como figura principal. Esas palabras herían, pero Celia decidió transformarlas en energía para seguir adelante. Su vida cambió cuando ingresó oficialmente como vocalista de la Sonora Matancera. Aquel paso fue una mezcla de triunfo y desafío. Aunque muchos celebraron su llegada, otros criticaron al grupo por permitir que una mujer encabezara el escenario. Durante sus primeras presentaciones, Celia percibía miradas de desconfianza, especialmente de quienes acudían esperando ver a un cantante masculino. Sin embargo, ella subía al escenario con firmeza, consciente de que cada canción era una oportunidad para demostrar que su talento hablaba más fuerte que cualquier prejuicio. Con el tiempo, su voz y su carisma comenzaron a conquistar incluso a aquellos que inicialmente dudaron de ella. Su manera de interpretar, llena de energía y emoción, se volvió inconfundible. Pero aún así, la discriminación no desapareció por completo. En algunos lugares, recibía menos reconocimiento que colegas masculinos con menos trayectoria. En otros, era tratada con inferioridad únicamente por el color de su piel. Esa injusticia la entristecía, pero también fortalecía su determinación de abrir camino para otras mujeres negras con sueños en la música. Celia entendió que su presencia no solo representaba su propio éxito, sino también la posibilidad de cambiar la percepción del público y de la industria. Por eso, cada actuación se convirtió en un acto de resistencia. Su sonrisa amplia, sus vestidos coloridos y su energía contagiosa eran también una respuesta silenciosa para quienes intentaron limitarla. Ella quería demostrar que el talento no tiene color, ni género, ni fronteras. Con ese espíritu, Celia continuó avanzando, ganando respeto y admiración. Sin embargo, mientras superaba barreras externas, nuevos desafíos personales comenzaron a aparecer. Entre ellos surgió una enfermedad que cambiaría su vida y pondría a prueba su fortaleza de una forma inesperada, marcando el camino hacia el próximo capítulo. En 2002, la vida de Celia Cruz dio un giro inesperado y doloroso. Los médicos le diagnosticaron un tumor cerebral, específicamente un glioma, una enfermedad grave que afectaba el funcionamiento normal de su cerebro. La noticia fue devastadora para ella y para quienes la admiraban, pero Celia, como siempre, enfrentó la situación con la fuerza que la caracterizaba. A pesar del miedo y la incertidumbre, decidió no rendirse y continuar luchando por su pasión, la música. Sin embargo, pronto comprendió que la enfermedad transformaría cada aspecto de su vida. El glioma avanzó con rapidez, haciendo que sus rutinas y compromisos se vieran seriamente afectados. Los conciertos tuvieron que ser cancelados o pospuestos, las grabaciones se interrumpieron y las apariciones públicas se hicieron cada vez más limitadas.
Para un artista que había dedicado su existencia a subir al escenario y llenar auditorios con su energía y alegría, esta nueva realidad fue un golpe difícil de aceptar. La música siempre había sido su refugio, su forma de conectar con los demás, y ahora se encontraba ante la posibilidad de perder parte de esa conexión. Durante el tratamiento, Celia mostró una valentía notable. Entre sesiones médicas y periodos de recuperación, logró grabar algunas canciones, demostrando que su espíritu creativo no podía ser detenido ni siquiera por la enfermedad. Cada nota que cantaba en el estudio estaba llena de emoción y fuerza, y transmitía un mensaje claro a todos sus seguidores. Aunque el cuerpo se debilite, la pasión y la voluntad de vivir pueden mantenerse intactas. Sus colegas y amigos admiraban su determinación, conscientes de que enfrentar un glioma requería más que fuerza física, requería coraje emocional y mental. El impacto de la enfermedad no fue solo físico. Celia vivió momentos de profunda frustración y tristeza al ver cómo su cuerpo empezaba a fallar. Aquella mujer que había conquistado escenarios gigantes, que había llevado la música cubana a todo el mundo y que había contagiado alegría a millones, se enfrentaba a la vulnerabilidad que la enfermedad imponía. Sus admiradores notaban que la energía que siempre la caracterizaba se veía reducida, y muchos compartieron su dolor al verla enfrentar estas dificultades. La noticia generó una gran conmoción, y la solidaridad de fans de todas partes se hizo sentir a través de mensajes de apoyo y cariño. A pesar de todo, Celia nunca perdió su fuerza interior. Cada día de tratamiento era una lucha, pero también una demostración de su amor por la vida y la música. Aunque su salud se deterioraba de manera irreversible, continuó inspirando a quienes la rodeaban con su ejemplo de resiliencia. Su historia en esta etapa demuestra que la verdadera grandeza no reside únicamente en el talento artístico, sino en la capacidad de enfrentar la adversidad con dignidad, coraje y esperanza. Esta etapa de su vida fue dolorosa y difícil, pero también preparó el camino para el último capítulo de su historia. Los desafíos personales continuaron, y junto a la enfermedad surgieron otras pruebas que pondrían a prueba no solo su fortaleza física, sino también la fuerza de sus relaciones más cercanas, incluyendo la de su esposo Pedro Knight. El camino de Celia Cruz mostraba que la vida, aunque cruel en ocasiones, también podía revelar la grandeza del espíritu humano en medio de la adversidad. Los últimos años de Celia Cruz estuvieron marcados por una mezcla de amor, preocupación y desafíos constantes. Aunque Pedro Knight falleció después que ella, en 2007, la salud de su esposo ya había sido una fuente de angustia durante mucho tiempo. Pedro, quien había sido no solo su compañero de vida sino también su pilar en la carrera musical, enfrentaba graves problemas médicos. Complicaciones cardíacas, deterioro cognitivo y otras dificultades lo mantenían dependiente de cuidados constantes, y Celia se encontraba en la difícil tarea de apoyarlo mientras lidiaba con su propia enfermedad. Esta doble carga afectó profundamente la vida cotidiana de Celia. Los días que antes estaban llenos de ensayos, conciertos y viajes interminables se transformaron en rutinas de citas médicas, tratamientos y momentos de vigilancia constantes sobre el estado de Pedro. Cada decisión debía equilibrar su deseo de seguir cantando con la necesidad de estar presente para su esposo. La música seguía siendo una parte esencial de su identidad, pero las limitaciones físicas y el miedo a empeorar su salud no le permitían mantener la misma intensidad en los escenarios. Aún así, Celia no dejó que la adversidad apagara su espíritu por completo. En la medida de lo posible, continuaba trabajando en grabaciones y aparecía en eventos importantes, transmitiendo su energía característica. Cada actuación se convertía en un acto de resistencia frente a las circunstancias que la vida le había impuesto. Los seguidores notaban que, aunque su físico estaba afectado por la enfermedad, su voz conservaba la fuerza y el entusiasmo que la habían hecho famosa. Esa combinación de vulnerabilidad y coraje la hacía aún más querida y admirada. Los momentos de intimidad con Pedro también adquirieron un valor especial. Cada conversación, cada gesto de cariño y cada recuerdo compartido se volvieron tesoros que fortalecían su vínculo. Celia comprendió que, más allá de la música y del éxito profesional, su vida estaba marcada por el amor que compartía con quien siempre había sido su compañero fiel. Sin embargo, la realidad era inevitable. Pedro estaba deteriorándose y ella debía enfrentar la posibilidad de perderlo mientras lidiaba con su propio sufrimiento físico y emocional. Sus últimos meses fueron un constante equilibrio entre tratamientos médicos, limitaciones físicas y la adaptación a una vida distinta a la que siempre había llevado. Los días de alegría y energía inagotable se redujeron, dando paso a jornadas de descanso, medicación y cuidados intensivos. La mujer que había llevado la música cubana al mundo,
que había llenado escenarios con su presencia radiante, ahora vivía rodeada de hospitales, médicos y recuerdos de un pasado lleno de vitalidad. Aún así, nunca perdió la esperanza ni la dignidad que la caracterizaban. La historia de Celia Cruz en estos años finales es una lección sobre resiliencia, amor y fortaleza. A pesar del dolor físico y emocional, continuó inspirando a quienes la rodeaban y a millones de personas que la admiraban desde todas partes del mundo. Su vida demostraba que incluso frente a las pérdidas más profundas y las dificultades más severas, era posible mantener la grandeza del espíritu. Los desafíos personales, la enfermedad y la preocupación por Pedro formaron un último capítulo que, aunque marcado por la tristeza, también reflejó la fuerza, el amor y la determinación que definieron toda su existencia. Estos fueron los 10 aspectos trágicos de la vida de Celia Cruz, momentos que demuestran que, aunque fue una estrella gigante, también enfrentó dolor, pérdidas y desafíos que cambiaron su destino. Si este video te llegó de alguna manera, deja tu comentario, comparte tu opinión y cuéntame qué parte de la historia te llamó más la atención y claro, activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos con historias tan impactantes como esta. Gracias por ver el video y hasta la próxima.